Muchísimas gracias. Va a ser muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio que hemos creado para poder platicar desde Mujeres en Compliance, una iniciativa que nos importa y nos atiende a todos y cada uno de nosotros que formamos parte de este mundo de la ética, el cumplimiento desde distintos frentes. Y desde ese espacio hemos decidido el día de hoy reunirnos varias personalidades, amigas, amigos, compañeros, con distintas perspectivas, distintos puntos de vista, enfoques, pasiones diferentes, en donde podemos ir compartiendo cada uno de ellos y nosotras el porqué de la importancia de tener una iniciativa que le dé un nombre y apellido a los oficiales de ética y cumplimiento. Esta iniciativa es una iniciativa que está en un proceso y cada uno de los que está aquí platicará, ¿no? En qué proceso está y cómo nos puede ir beneficiando, en el que han estado trabajando muchísimas personas a lo largo de la historia, desde distintas canchas, desde distintos enfoques, desde distintas cachuchas, y que han hecho que al día de hoy, ¿no? Esta participación de todos y todas las que han estado, podamos estar el día de hoy discutiendo este tema. Y queremos que este tema siga adelante y pueda ir impulsándose poco a poco para ir teniendo una regulación clara y efectiva para todos en el ámbito de la ética y cumplimiento. Y podamos así tener en nuestras organizaciones, en los gobiernos, claridad de lo que representa tener esta figura dentro de nuestras organizaciones y así darle la fuerza que necesita. Hemos preparado desde Mujeres en Compliance una pequeña encuesta que al final de esta grabación compartiremos con ustedes. Si quieren compartirla, si quieren contestarla, nos ayudaría muchísimo para saber dónde estamos parados todos nosotros como oficiales de cumplimiento. Bueno, pues esta mañana no sería tan grata ni tan agradable sin todos los que estamos aquí. Les agradezco muchísimo, me da muchísimo gusto ver todas estas caras y sobre todo muy atenta de escuchar a cada uno de ustedes con su perspectiva y punto de vista. Gracias por esta mañana tan agradable. Con gusto te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Val, muchísimas gracias por estar aquí. De entrada es un privilegio estar con todas estas grandes compañeras, colegas que han hecho todo este esfuerzo que tú encabezas de Mujeres en Compliance. El que involucran al lado masculino, pues es maravilloso. Lo he dicho en otros foros y lo vuelvo a decir, ustedes hacen mejor las cosas que los hombres. Entonces, pues felicidades y qué padre estar por aquí. A ver, entrando de lleno al tema, esta propuesta de reforma de ley presentada por el partido Movimiento Naranja. La leí, es un esfuerzo del que venimos trabajando hace más de 6, 7 años con muchos de los que están aquí. Mi querido amigo Luis Ortiz también por ahí, entre muchos otros que siempre identificamos que ese 25 se había quedado un poco corto, ¿no? Porque no hacía la alusión de esa figura central, de esa figura o eje rector en la que nos hemos convertido en los años, de ser los responsables del buen camino o de la buena implementación de un programa de integridad y cumplimiento, programa de compliance, ¿no? Pero incluso viene desde la propia redacción, creo que el legislador se queda corto cuando habla de una política de integridad. Creo que estamos mucho más allá hoy día de una simple política de integridad. Y yo lo he dicho en muchos lados y ustedes me han escuchado, hay que hablar de programas de integridad y cumplimiento que abarquen muchas más cosas que una mera política de integridad corporativa. Entonces, en el tema particular, pues como todo, aplaudo y celebro esta iniciativa. Me hubiese encantado, por supuesto, dos cosas. Uno, que hubiese sido una iniciativa que trajera el impulso, ¿no? Total de los 4 partidos políticos representados, 5 representados en la Cámara de Senadores, ¿no? Que trajera la fuerza política del partido mayoritario, el partido hegemónico, como lo es hoy día Morena, o el PRI, o el PAN, ¿no? El Verde, PT,
Entonces, bueno, y dos, que no lo hubiesen presentado a días de que cerrara el periodo legislativo, porque entonces, pues de aquí a septiembre, pues esa propuesta se queda por ahí un poco en el impasse. Entonces, ojalá que en septiembre, y con esto concluyo, ojalá que en septiembre esta iniciativa de ley del Movimiento Ciudadano pues tenga la fuerza de los demás partidos y lo podamos ver. Y por otro lado, que de veras se tome en serio y no por cuanto a la obligatoriedad de contar con oficial de cumplimiento, sino porque las empresas hoy ya, después de 7, 8 años de trabajar este tema, vean los beneficios que se tiene cuando hay una persona oficial de cumplimiento al frente de los trabajos y los esfuerzos en materia de compliance. Muchísimas gracias y qué privilegio estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Bernie. A mí me gustaría también compartirles un poco sobre la perspectiva de lo revolucionario que puede ser el poder contar con esta figura de ética y cumplimiento dentro de nuestras organizaciones. En la comunidad de compliance, día a día, muchos nos esforzamos por la creación y la implementación de programas preventivos. Sin embargo, creo que hay dos cosas que fortalece fuertemente el que esta iniciativa pase. Y uno es la cultura y la segunda es el liderazgo. Nosotros como comunidad trabajamos fuertemente para generar esto, pero no es una labor, la ética y tampoco el cumplimiento, solo de los oficiales de cumplimiento, ni de auditores, ni controladores. Es una labor de todos y cada uno de los que forman parte de una organización y forman parte de una cadena de suministro. Si no logramos cambiarnos el chip de forma inminente para saber que la cultura y el liderazgo depende de todos en materia de cumplimiento, llegará un momento que estaremos un poco tarde. Y me encantaría puntualizar la parte de la cultura, ¿no? Muchas veces necesitamos, ¿no? El empoderamiento de tone of the top, que siempre lo hemos platicado en todas las pláticas. Sin embargo, creo que al incluir esta figura dentro de una regulación, ayuda a que tengamos mucho más fuerza y que esa fuerza ayude a cascadear y a entrar a todos y cada uno de los rincones de las cadenas de servicios, cadenas productivas, y así podamos ir generando una cultura congruente, ¿no? No solo una cultura en muchos casos y en algunas organizaciones que a lo mejor puede llegar a ser de papel. Necesitamos que la cultura se permee desde la congruencia de cada uno de nosotros. ¿Y qué mayor congruencia que darle voz, visibilidad, voto y presencia a esta figura, ¿no? De forma regulada, en donde podamos tener visibilidad en el interior de la organización? También creo que algo que debería ser muy importante es, aunado a que salga esta regulación, trabajar con leyes que regulen detalladamente cuestiones importantes de nuestra posición. Creo que algo que también hemos platicado en la comunidad es la estructura, el reporte directo de un oficial de cumplimiento hacia los miembros ejecutivos, hacia las asambleas o los organismos máximos. Si seguimos no teniendo nombre correcto en la organización, que esta regulación nos ayuda a poderlo tener, pero a la vez seguimos no teniendo un reporte a la calidad de lo que es esta posición, pues obviamente se vuelve invisible los roles que podamos llegar a hacer en materia de ética y cumplimiento. Y por último, el soporte de una estructura adecuada, ¿no? Que lleve a la cultura, al liderazgo y a la congruencia a realmente permear, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista para nuestra comunidad, esto es un gran avance que ayuda muchísimo a darle nombre y apellido. Y también necesitamos seguir trabajando en los otros puntos mínimos de la creación de los programas de compliance. Es un gran inicio, es un gran apoyo. Agradezco enormemente a todas las personas que dieron pie y cabida. No podemos mencionar a todos porque obviamente han sido muchísimas personas, organismos, partidos que han estado atrás de esta iniciativa, ¿no? Desde sus inicios hasta el día de hoy. Y también nos encantaría que todos aquellos que han participado también se hagan presentes. El día de hoy aquí en Mujeres en Compliance, que solo somos un foro que queremos exponer la importancia para nosotros como comunidad de esta
propuesta, pero todos los demás nos encantaría también leerlos y escucharlos en los comentarios. Muchísimas gracias y seguimos adelante con el orden. Te ¿Sigo yo, escuchamos. sigo yo, Bárbara, o sigue Leo? Sigues tú. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. No me presenté hace ratito, pero creo que muchos me conocen. Soy Fernando Senties, soy director de Amitai, que nos dedicamos a consultoría de temas compliance y el fundador de la iniciativa de empresas más éticas, que fue lo que dio lugar a este último esfuerzo, porque como bien dijeron Bernie y Bárbara, muchas personas hemos participado desde el 2018 que entró en vigor toda la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, y hubo muchas, pues como todo lo que se hace a través de los procesos legislativos, sentir que efectivamente no respondía a las necesidades que teníamos, pero bueno, algo se logró. Eh, ¿Por qué era importante? Yo tuve la oportunidad, y me siento muy honrado, de haber participado en estos foros, y precisamente porque todo esto salió en el último evento de Empresas Más Éticas en septiembre. Nosotros en octubre publicamos un artículo de la honestidad también es negocio, de Pepe Oluarte, que muchos de ustedes lo conocen. Y eso llamó la atención y sirvió para generar el interés del senador Francisco Daniel Barreda, quien amablemente nos permitió organizar un foro en el que participamos varios. Yo di voces, a pesar de que yo no soy oficial de cumplimiento, di voces a algunos de los oficiales de cumplimiento, y también estuvieron otros grupos como por ejemplo la doctora Rosaura representando a los fiscales, etcétera. Quienes han vivido estos procesos, como Eduardo, que tiene amplia experiencia, sabe que, y ahorita lo mencionaba Bernie, que a veces las cosas no son como uno quisiera. Cuando se trata de procesos legislativos, se hacen cuando y cómo se puede y se saca lo mejor que se puede. Nosotros les damos recetas, por ejemplo, en la propuesta que yo presenté, y aquí tengo el documento, pues hablaba de, como mencionó Bárbara, que los oficiales de cumplimiento tuvieran acceso directo a reportar a la alta dirección, haciéndolos corresponsables una vez que se denuncia algo, de atenderlo, ¿no? Pero obviamente todo eso no va a salir en la iniciativa. Yo creo que es importante y hay que reconocer y no perdernos en el proceso porque lo podríamos dañar, y eso es el mensaje que yo les quiero llevar. Yo creo que lo importante es reconocer y agradecer que ahorita ya tenemos una iniciativa y ya se presentó frente al Pleno del Senado. Yo creo que mientras nosotros, y perdonen que me incluya, pero como oficiales de cumplimiento y las voces de los oficiales de cumplimiento, no la echemos a perder o no la obstaculicemos tratando de modificarla ahorita, yo creo que, como dijo la doctora Rosaura, esto va a pasar sin mayor problemas, ¿sí? De hecho, en los foros, Bernie, nada más como una mención al margen, estuvieron representantes de otros partidos y la apoyaron en ese momento. Yo no creo que vaya a haber mucho obstáculo. Pero también es cierto que como viene ahorita la iniciativa, como se presentó, pues genera más preguntas que respuestas. El mensaje que yo quiero darles es, yo creo que aquí lo importante es tratar de unirnos en una voz. Yo puedo ser nada más de alguna manera una especie de vocero, pero lo que importa es lo que los oficiales de cumplimiento digan. Y yo creo que van a venir foros. De hecho, en la última semana de julio, la primera de agosto, vamos a tener un foro ya con oficiales de cumplimiento en el Senado, donde con la presencia del senador le vamos a hacer entrega de un documento o varios documentos, pero tratar de que sea un documento integrado por las opiniones que todos ustedes tengan, que debamos de darle. ¿Por qué? Porque después vienen las discusiones en la comisión, luego la aprobación. Ustedes conocen esto mejor que yo. La aprobación en el Senado, que fue la Cámara de Origen, se pasa a la Cámara de Diputados. Y puede pasar como está, y yo no le veo mucha complicación. Pero ¿qué viene después? Toda la legislación secundaria, y ahí es donde sí podemos echar toda la carne al asador. ¿Sí me explico por qué? Porque el Congreso le va a dar a la Secretaría Anticorrupción 180 días
para que emita, entre otras cosas, el perfil y el alcance de las funciones del oficial de cumplimiento. Entonces, yo nada más quería decirles, para no pasarme el tiempo, cómo llegamos a este punto, lo importante de no echarlo a perder con voces disidentes, tratando de ver quién se debe colgar las medallitas, sino agradecer que tenemos esta iniciativa como está y impulsarla por un grupo de oficiales de cumplimiento que en gran medida están representados aquí. Ese sería mi punto de vista, lo que yo sugiero que hagamos. Y en este tiempo, aunque se acabó el periodo ordinario de sesiones, creo que este tiempo lo podemos usar precisamente para nosotros tener estos foros como el que acabo de comentar, para que nuevamente en septiembre tengamos todas las voces unificadas y haciendo presencia frente a los senadores. Gracias a todos. Vale, pues creo que me toca a mí participar. Primero, muchísimas gracias, en verdad, Bárbara, Mujeres de Compliance, por organizar este foro. Me parece un foro bastante preventivo, pero además de un alto nivel de discusión para poder justamente apoyar en esto que comenta Fernando, de dar opiniones al respecto sobre esa iniciativa. Por supuesto que la celebro, siempre es muy importante la función, el coadyuvar a que se fortalezca esta figura organizacional dentro de algunas empresas, pero bueno, los que me conocen ya saben que suelo ser la voz a veces disidente y pues no será la excepción. En este punto quiero proponerles una reflexión. Estamos hablando de un muy pequeño grupo de empresas, las que podrían tener una persona oficial de cumplimiento. Y creo que dentro de nuestra propuesta tenemos que abarcar a las otras empresas que son la gran mayoría que no van a poder contar con una persona oficial de cumplimiento. Y aquí es justamente la voz de las empresas que represento, estas 36,000 empresas que represento en Coparmex, en donde pues el 90% son pequeña y mediana empresa. Entonces creo que reconociendo la importancia de fortalecer las labores de la figura del oficial de cumplimiento, creo que si enfocamos en las labores, podemos también dar herramientas para que estas empresas, que son la gran mayoría en nuestro país, podamos apoyar tanto sector público como sector privado, social, por supuesto, incluyéndonos las organismos empresariales, para que puedan cumplir con esas labores, pero sin tener que exigirse esta figura de oficial de cumplimiento, insisto, en este campo de MIPYMES. Me queda muy claro que para las grandes empresas, incluyendo algunas medianas, podría haber algunos criterios de donde podría exigirse que sea obligatorio. También, pues, por la infraestructura con la que ya cuentan, inclusive en materia de recursos humanos, pues se vuelve necesaria. Y ahí, por supuesto, poder hacer esa diferenciación en donde es deseable y en donde sería obligatoria. Eso como una primera propuesta para esta figura. Y segundo, pues bueno, me queda clarísimo que todos los que estamos aquí presentes sabemos a lo que se dedica una persona oficial de ética y cumplimiento, ¿no? La promoción, ¿no? Toda esta parte preventiva de la ética organizacional, pero además de la promoción, la supervisión a través de distintas herramientas para el cumplimiento, tanto de normativas externas como internas, lo mismo que la detección y la mitigación de riesgos. Pero el gran paraguas de todos estos procesos es asegurar la integridad de la operación diaria de la empresa. En ese asegurar la integridad de la operación diaria de la empresa, me queda claro que podrían ser otras personas, no necesariamente una persona oficial de cumplimiento, que pudiera hacer estas labores. Por eso mi participación en este momento es tratar de enfocar más allá de la existencia de un oficial de ética y cumplimiento, de las funciones que consideramos debe alguna persona dentro de la organización tener esas facultades, insisto, haciendo la diferenciación entre pymes y gran empresa. Sí, yo. ¿Sigue Luis? Sí. Gracias, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan?
Perfecto. Pues muy honrado de estar aquí. Gracias, Bárbara. Gracias a todas las mujeres en compliance por esta invitación. Yo también con frecuencia soy la voz disidente y creo que tenemos una deformación en México y en América Latina, que es lo que más conozco, bueno, junto con Estados Unidos, pero en nuestros países pensamos que resolvemos las cosas con una ley. Y yo soy escéptico en ese sentido. Estamos cumpliendo 10 años de que actualizamos nuestro marco normativo en relación al combate a la corrupción y creo que es un momento pertinente para analizar muchas cosas. Importamos figuras jurídicas como el compliance y las importamos mal. Yo he dicho en distintos foros que, y es una realidad del litigio en México, que cuando estos casos van a litigio, lo que vamos a ver es a quien le convenga argumentando la inconstitucionalidad del compliance, y hay cosas que tenemos que arreglar y por supuesto que pasan por lo legislativo. Uno de los temas más importantes, creo, es la definición de qué se espera de las empresas en términos de un programa de compliance. Eso solamente se puede hacer de manera legislativa y cuáles son los beneficios que van a tener estas por realizar esas acciones. Coincido absolutamente con Leonor que no todas las empresas pueden invertir en tener una persona dedicada, ni siquiera invertir en tener un programa en compliance como lo puede tener una multinacional o una empresa mexicana con operaciones en diversos países o pública o con cierto nivel de sofisticación o tamaño. Entonces, también soy un poco escéptico de la legislación secundaria. Creo que todos los países o las reglas que puede emitir en su caso una secretaría, creo que todos los países que han reglamentado de más el compliance, pues acaban generando desincentivos reales para el compliance, porque hacer programas de compliance que guardas en un cajón como Francia, que tienes que hacerlo y hacer el filing con las autoridades. Realmente no creo en eso. Me gusta mucho que el nombre de la figura incluya la palabra ética. Creo que esa es una cosa muy valiosa y puedo ver ahí la contribución de colegas como Fernando en ese sentido. Y lo que pienso es que hemos avanzado mucho, que en estos 10 años, hoy para nadie es una sorpresa que esto esté en el ámbito legislativo, hoy para nadie es una sorpresa que haya una comunidad muy vital, muy grande de personas trabajando en temas de compliance, de investigaciones, de responsabilidad penal de personas morales. Y en ese sentido creo que estamos a años luz de donde empezamos. Creo también que realmente lo que va a hacer la diferencia es que las empresas en lo individual entiendan que más que reaccionar a un estímulo legislativo, esto es bueno para el negocio. Hacer las cosas bien es bueno para el negocio, genera utilidades, ayuda a contratar el mejor talento, ayuda a atraer a los mejores socios, ayuda a obtener el mejor financiamiento para los proyectos y para el crecimiento de las mismas empresas. Entonces, creo y sigo creyendo que el desarrollo futuro del compliance, más que por estímulos legislativos, salvo estos de precisar qué se espera de las empresas y precisar qué beneficios concretos van a tener si tienen eso, pudiera generar algunos riesgos en donde ya sabemos que nuestras autoridades de procuración de justicia buscan los objetivos más fáciles. Entonces, a mí no me extrañaría estar en un futuro muy corto defendiendo compliance officers de las responsabilidades que incumplió una organización. Yo he sido compliance officer y sé que el compliance officer con frecuencia en el mundo acaba siendo un chivo expiatorio aunque no se le hayan dado los recursos para realizar su función. Entonces, a la ya muy peligrosa labor del compliance officer, creo que tenemos que tener cuidado de cómo acaba saliendo esta iniciativa y coincido en que debemos de tener prudencia y una sola voz para que salga lo mejor posible esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación.
Doctora Sí, la Rosaura. doctora Rosaura, sí. Bueno, pues en mi experiencia y de acuerdo a lo que manifiesta tanto, pues Luis en parte tiene razón y el ser escépticos también. Yo comparto, como tú mencionas, cierto escepticismo o compartía porque siempre he sido fiel creyente que el exceso de leyes muchas veces en vez de ayudar, de repente nos perjudican, ¿no? Pero soy también fiel creyente de lo que mencionó Fernando. O sea, esto es un gran paso a un gran esfuerzo, ¿sí? Que ha venido trabajando tanto él como el cabildero José Antonio Luarte, su servidora, desde el servicio público, porque a mí, cuando me tocó, pues, hacer esta propuesta en un foro en el que coincidimos con Fernando y en el que se ha trabajado, pero lo importante de aquí es ¿qué viene? O sea, hay mucho sesgo, como ustedes dicen, pero es muy importante darle el impulso y el fortalecimiento a esta figura legal. Y pues hablando del tema legislativo, es una expectativa muy amplia que pueda transitar esta iniciativa, porque pues el cumplimiento, el compliance, los agentes de cumplimiento y todo eso es muy importante, sobre todo que hay muchas cosas que han quedado como letra muerta, sobre todo en el sector público y parte en el sector privado, ¿no? El tener nuestros códigos de ética o establecidos es prácticamente para un cumplimiento normativo, para cumplir con la norma, pero si vemos, a mí me tocó eh, a- trabajar desde la Fiscalía Anticorrupción en la gestión del sistema de integridad en las organizaciones del servicio público. Ahí lo implementamos y vemos la importancia, como bien decía otra de las que expone, ¿no? Decir que darle el alerta, la prevención, el conocimiento a los altos directivos, en este caso a mí me tocaba como titular de la Fiscalía Anticorrupción, de los riesgos que corren de actos de corrupción los servidores públicos. Y se hizo un proyecto en el cual fuimos una prueba piloto para trabajar desde el sector público el tema de integridad, porque si hay esta descomposición a nivel nacional es precisamente por falta de algo tan importante en el servicio público que es la ética y la integridad dentro de este sector y que nos ha llevado a que los ciudadanos, a que la gente que acude ante un servidor o servidora pública ya no tenga esa confianza, ya no tenga esa credibilidad, ya no tenga esa atención que le debemos de dar. Entonces, desde ahí nosotros trabajamos esta posibilidad de hacer un programa de integridad dentro de esta dependencia. Y que, bueno, esta posibilidad de impulso y fortalecimiento, pues se va a llevar a cabo en una primera mano, esperemos, porque vemos la apertura del senador Daniel Barrera, la disposición de Fernando que menciona que él será el portavoz, las mesas de trabajo, y les quiero invitar a las mesas de trabajo en el mes de mayo, junio, antes de que inicie nuevamente el periodo de sesiones. Se va a estar trabajando tanto con la Secretaría de Economía, con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, sobre esos estímulos pues ahora sí, fiscales que puedan tener las empresas que acaten, ¿no? O que tengan esos agentes de integridad y cumplimiento. Y que al momento de plantear esta posibilidad en el foro del 19 de marzo, se quería o se planteó que sea en el sector público y privado. ¿Para qué? Para que esta dupla pueda tener un mejor efecto. Pero bueno, por algo se empieza, ya se tiene dentro del sector privado y que con estos programas o con esta iniciativa a lo mejor se establezca, porque eso dependerá de ustedes, de muchos y muchas de las que estamos aquí, que van a estar incluidas e incluidos, si así lo desean, dentro de estas mesas de trabajo y que a través del secretario técnico de la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Senado de la República ya están convocados tanto
las que tienen la titularidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como el secretario de Economía, para que a través de las áreas competentes de esas dos secretarías, a través de la academia, a través de ustedes, expertos oficiales de cumplimiento, a través de Fernando, que tiene el tema de ética de hace mucho tiempo, a través de su servidora dentro del servicio público, que ha explorado este tema de integridad y el trabajo que en su momento hice con la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, que de ahí también deviene la falta pues de mecanismos para la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, varias lagunas que les impedían a los secretarios de las Contralorías, hoy de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues llevar a cabo los procedimientos por faltas administrativas, ¿no? Graves, no graves, el tema de que tanto la investigación penal y administrativa ya sean muy similares, el que ambas ya tengan 3 etapas de, sobre todo, ¿no? La de investigación, sustanciación y resolución, y también el penal, el tema de lo complicado que es administrativamente, decían ellos, el tener, el tener esta investigación, cómo llevarla a cabo, porque ya está el tema de presunción de inocencia, o sea, en fin, muchas aristas que podrían estar viniendo, pero insisto, esto todavía es el primer paso que se da, ¿no? Y insisto, también con muchas formas de consolidarse y con muchas maneras de la apertura que hay para poder hacerla lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible con la intervención y con el apoyo de ustedes, con la manera de poder establecer estos mecanismos, no solo de apoyo a los que cumplan, hasta qué etapa pueden estar pymes, MIPYMES o grandes empresas, pequeñas empresas, y los mecanismos de implementación, tiempos de implementación, pero sobre todo la socialización que se va a tener sobre este proyecto, ¿no? Lo primero es que se apruebe, lo segundo es que antes de los 180 días, eso es realidad, empezar a tener las mesas de trabajo con las áreas involucradas. ¿Para qué? Para que las leyes secundarias, llámese protocolos, llámese manuales, llámese la modificación de las leyes secundarias, se pueda trabajar con cada uno de los que aquí estamos y con las demás personas que quieran sumarse a este esfuerzo. Yo ahí lo dejaría, esta reflexión, y ver la manera de que pueda transitar. Y a veces yo creo que desde las áreas de cumplimiento de las personas morales pueda hacerse nada más los mecanismos de preventivos y de aplicación de la ética. ¿Por qué? Porque, insisto, hay empresas y hay sectores en el servicio público, hay instituciones que tienen nada más de letra muerta sus códigos de ética y sus códigos de conducta, y que no lo permean hacia los que están dentro de tanto de estas empresas como de estos, pues ahora sí, de esas instituciones públicas, y que es básico para que pueda disminuir un poquito ese índice de corrupción. Yo por ahí lo dejaría. Yo creo que se podría consolidar esta posibilidad. En el mes de mayo, junio se va a estar haciendo convocatoria para poder trabajar desde estas dos secretarías con las personas que ellos designen la transición de las leyes secundarias una vez aprobada. Yo veo que sí hay mucha posibilidad para que esta iniciativa camine bien, porque primero lo que le gusta al partido mayoritario no les va a costar nada su implementación. Se pueden armar mecanismos para que dentro de los mismos comités de éticas o dentro de las mismas áreas que ya están asignadas dentro del sector privado se pueda transitar y se pueda llevar a cabo estos programas de prevención o de implementación, ¿verdad? Y de gestión de los sistemas de integridad.
en sus propias organizaciones. Yo ahí lo dejaría como reflexión y ver esa gama de posibilidades de que todo lo que aporten cada uno y cada una de las que aquí estemos pueda ser considerado o sobre todo no solo se ponga en la mesa, sino que se pueda explicar y trabajar con las instancias correspondientes. Ahí quedo. Gracias. Eduardo, te escuchamos. Muchas gracias, Bárbara, y a Mujeres en Compliance por la generosísima invitación, además de oportuna. Creo que este es el momento procesal correcto para tener estas conversaciones. Y dado que me ha tocado cambiar varias veces la Constitución, leyes generales, leyes secundarias, ya no sé cuántos artículos habré redactado sin haber sido legislador, creo que son como 440. Voy a hacer algunos comentarios sobre el fondo y otras sobre la estrategia a seguir. Sobre el fondo, bueno, creo que formalizar la existencia de una figura siempre será sano, es parte de la función expresiva de la ley, ¿no? El que aparezca una figura y se le reconozca, que ese es el alcance real, ¿no?, de la iniciativa, reconocer la existencia de una figura, no más. Esto no va a cambiar ni la ética, ni la integridad de las empresas, ni va a cambiar los índices de percepción de la corrupción, ni nada. Solo se está reconociendo una figura como parte de una obligación que tienen las empresas en México, derivado del artículo 25. Entonces, creo que siempre es sano recordarlo, creo que es sano debatirlo. A veces uno tiene ceguera de taller. Yo tenía un amigo que me ayudó a redactar la Ley General de Responsabilidades, que también ustedes conocen, por eso no lo voy a mencionar por nombre, para no dejar en duda su reputación pública, pero que decía, lo dijo conmigo en un foro en el ITAM, que no había que cambiarle una coma a la ley 3 de 3. Y mi respuesta fue categórica y tajante. Ese es el camino del autoritarismo. Todo producto humano es perfectible, es mejorable, es revisable, incluso si uno lo escribió, ¿no? Es más, especialmente si uno lo escribió, tiene que dejarlo en manos de otros, porque luego uno tiene ceguera de taller. Entonces, qué bueno que estemos conversando, que estemos hablando sobre el tema. Revisando la exposición de motivos, creo que hay confusión en la exposición de motivos sobre el alcance de la iniciativa y sus efectos. Esto es muy común en nuestro Congreso. Son muy malos analizando los efectos regulatorios que tienen las iniciativas, tanto sobre las empresas y los costos, porque esto podría tener costos asociados para las empresas. De ahí el comentario de Leonor sobre distinguir entre el tamaño de la empresa y los costos que generaría. Pero hay otros costos regulatorios que a veces no se revisan, ¿no? E incluso presupuestales para las dependencias que tienen que darle seguimiento y materialidad al seguimiento de estas políticas. La propia Secretaría Anticorrupción, por ejemplo, ¿no?, va a tener efectos de corte presupuestario para ellos. No es gratis. Ninguna iniciativa es gratis, ¿no? Y su implementación menos. Creo que ahí hay que tener cuidado en que la exposición de motivos no coincide ni describe bien los efectos reales que va a tener la iniciativa. Entonces, ahí hay una cosa que hacemos, ustedes son abogados, pero que hacemos los politólogos, que se llama evaluación de impacto legislativo. Lo que importa saber es qué va a pasar cuando se implemente la iniciativa. No si quedó bonita la iniciativa, puede quedar precioso. Es un texto bien escrito, nada más que no queda claro qué efectos busca generar esta reforma en términos concretos, y creo que sería muy útil dialogar con el senador para conocer cuáles son los efectos que, a su juicio, esta iniciativa generaría. Finalmente, hay un tema que creo que vale la pena considerar, y es la secuencia. Yo soy de la idea de que cuando uno está metiéndole mano a la ley, y miren que trato de hacerlo con la mayor responsabilidad del mundo porque no soy abogado, entonces tengo que hacerlo con mucho cuidado, mucho más cuidado que ustedes, pero soy de la idea de que uno primero redacte los transitorios y las secundarias y luego redacte la ley. No que lo pospongan ni que lo aviente para después, porque si la apruebas y luego te vas a partir de los transitorios te vas a la ley, normalmente quedan mal y quedamos todos decepcionados. Y eso es un poquito lo que nos tiene incluso en esta mesa, ¿no, Fernando? Si tú conoces la iniciativa original que yo planteé,
el propio sector privado nos dijo, bájenle, es demasiado, ¿no? No queremos tanta vigilancia del sector privado. Leonor no me va a dejar mentir, se tuvo que reducir la iniciativa original para hacerla menos avanzada en estos temas de ética y cumplimiento. Estoy hablando de la Ley General de Responsabilidades, la llamada Ley 3 de 3. No fue el Congreso el que nos pidió diluirla, fue el sector privado, ¿sí? El que nos pidió que le bajáramos porque era dura, restrictiva y la sociedad de verdad tener que desarrollar esta disciplina en México. No fue una imitación extralógica, no importamos ningún modelo. De hecho, el modelo regulatorio es el de la Ley Federal de Telecomunicaciones, o sea, no era un modelo que nos fuera ajeno en el caso mexicano en términos de derecho administrativo, sino que lo teníamos bastante consolidado y funcional. Pero yo sí creo que es importantísimo saber qué va en lo reglamentario antes de aprobar una reforma, una iniciativa de ley. No creo que sea un asunto de primero sacamos la iniciativa y luego vemos qué viene en la reglamentaria, porque la reglamentaria puede contradecir el espíritu de la reforma que se está planteando, Fernando, y creo que tiene que ser consistente y congruente con la reforma. Por eso, en términos más bien de técnica legislativa, creo que hay que animar al Congreso en el proceso de dictaminación. La iniciativa pues ya fue presentada y esa es la posición del senador Barrera, y habrá que ver las posiciones de las otras fuerzas políticas alrededor del proceso de dictamen. Creo que lo que hay que cuidar, y perdónenme, me meto más a la parte de la técnica legislativa, es el borrador del dictamen, es asegurar que tengamos claro qué va a pasar con los transitorios y las obligaciones que emanan de los transitorios antes, tener la mayor claridad para asegurar que no haya un despropósito y vaya por un lado la iniciativa y por otro lado los reglamentos o instrumentos que tengan que desarrollarse. El transitorio está muy bien pensado, ¿no? Se le da la facultad a la Secretaría Anticorrupción de emitir todo, incluido el perfil, por ejemplo, de quién debería ser oficial de ética y cumplimiento, que creo que hay que tener cuidado con esos temas, ¿no? De invadir la esfera del sector privado al momento de elegir a los cuadros que son competentes. No todos, hay muy buenos contadores que son muy buenos oficiales de cumplimiento, ¿no? No tienen por qué ser todos abogados. Entonces hay que tener cuidado ahí cuando se empieza a invadir la esfera del sector privado. Entonces yo diría que en términos de técnica legislativa, ojalá tengan primero claridad o tengamos claridad junto con el Congreso de qué va en las leyes reglamentarias y entonces ver si son congruentes o no con la iniciativa que se plantea. Como está planteada, salvo la preocupación de el alcance de a quién le toca este tema, pues en realidad es la función expresiva de la ley. No hará daño darle un nombre a esa figura, pero creo que lo que le toca a la Secretaría sí sería objeto de una muy buena conversación para que guarden consistencia la iniciativa y los reglamentarios. Y sobre todo cuidar el dictamen. Ojalá el senador Barrera y sobre todo la comisión dictaminadora, ¿no? Que creo que va a ser la de anticorrupción, esté convencida no solo de hacer foros, porque los foros tienen un problema. Todas las voces se escuchan y es válido, pero no todas las voces tienen razón. Me da mucha pena decirlo, ¿no? Pero uno puede escuchar cualquier cantidad de disparates en un foro, ¿sí? Sino que lo que hagamos todos es cuidar el dictamen y cuidar los instrumentos jurídicos, no solamente expresar nuestro punto de vista o adhesión o no. Y con ello cierro. A mí me tocó inventar el Parlamento Abierto, ¿sí? Y cuando el Parlamento Abierto se convirtió en una invitación a estar a favor o en contra de una iniciativa, yo dejé de ir, ¿sí? Eso no tiene sentido ni pies ni cabeza, porque no es un debate parlamentario, es un debate técnico, ¿sí? Uno no acude al Congreso a decir si está a favor o en contra. Uno acude al Congreso como especialista a recomendar la mejor solución técnica para un problema público que se quiere resolver. Por eso es importante que cuadre todo, la exposición de motivos, la reforma, los instrumentos que vendrán después de ella, para ver si esto abona o no a resolver el problema público que se busca resolver. Por lo demás, creo que es una gran idea mantenernos en comunicación y diálogo, porque lo peor que podamos tener es que se abra la ley de responsabilidades y se incluyan otros temas en el momento de preparar el dictamen que rebasen el alcance del que se está describiendo aquí y que podrían tener otros efectos como parte del proceso legislativo. Mil gracias, Bárbara, por la invitación.
Un gusto como siempre, Eduardo. Muchísimas gracias. Y creo que sigo yo, ¿verdad, Seguimos querida Bárbara? adelante. Eh, Buenas tardes, muchas Sí, gracias, Ligia, Bárbara, muchísimas gracias. y gracias a Mujeres en Compliance. Siempre es un gusto compartir y aprender de todos ustedes y de los queridos amigos. Yo quisiera hacer comentarios muy parecidos a de quienes me precedieron, de carácter técnico, y estos son que efectivamente la iniciativa presenta en sus exposiciones de motivos, la verdad es que motivos muy loables, el buscar a combatir la corrupción, el que efectivamente se tenga un sistema de integridad y cumplimiento efectivo, etcétera. Y pareciera que el obligar a que las empresas tengan un oficial de cumplimiento con nombre y apellido para que sea un oficial de cumplimiento es la solución para todo lo anterior. Y lo cierto es que en México, y tenemos que reconocer nuestra cultura, en el momento en el que tenemos a una persona con una función, creemos que todos los demás ya no nos toca. ¿Por qué? Porque el responsable es fulanito de tal. No solamente al grado de decir es la persona responsable de darle seguimiento e implementar, sino de hacerlo y ejecutarlo. Cuando una de las cosas que siempre hemos perseguido en materia de cumplimiento es que esto está a cargo de todas las personas que conforman la empresa, desde el director general, el consejo de administración, los accionistas, hasta la última persona que trabaja dentro de la misma. Entonces tengo un temor de carácter psicológico, si así le queremos llamar, o cultural, y es que al momento que tengamos un oficial de cumplimiento, todos los demás digan, bravo, ya, no me toca. Y como hay que cumplir, bueno, pues es una formalidad para tener a alguien con un nombre y un apellido, y es el que se encarga de tener los papeles, los libros blancos y el investigar y todo lo demás. Incluso cuando vamos a la exposición de motivos, dice, las responsabilidades típicas del oficial de cumplimiento son la supervisión del cumplimiento normativo. Y quienes estamos en esta materia sabemos de que la supervisión del cumplimiento normativo se reparte en áreas específicas, desde ya funcionales como fiscal, el legal, el área ambiental, el oficial de protección de datos personales, cuando estamos hablando de empresas grandes, etcétera. Entonces, pareciera que todo eso ya se estaría concentrando con este oficial, cuando la supervisión está a cargo de todas las áreas especializadas y necesariamente de la alta dirección. Ahí sí no hay manera que la alta dirección pueda decir, no, a mí no me toca la supervisión del cumplimiento normativo. Perdón, es una de las principales funciones que tiene que hacer el Consejo de Administración, discutir que se está cumpliendo. Luego, gestionar los canales de denuncia, digamos que ahí sí sería más que un supervisor, un gestor, pero los canales de denuncia es algo que está en manos de la ciudadanía de la empresa, ¿no? Que son todos. Luego, la investigación en medidas disciplinarias también depende de la empresa, de la organización y del tipo de investigación que se va a realizar. Muchas investigaciones quedan, para quienes conocen las organizaciones actualmente, en manos de auditoría interna, no del área de cumplimiento. Y entonces ahí sí estaríamos duplicando o quitando una función que naturalmente le corresponden a otra. La evaluación de riesgos y auditorías de integridad, un poquito más hacia la parte de integridad, sí, pero hay que definir para cada empresa qué entiende como su programa de integridad, porque para empresas que es súper importante el tema de trato humanitario por el tipo de labores que realizan, y habrá otra que su número uno será temas ambientales. Entonces, ¿hacia dónde se va a enfocar? Eso quizás es algo que haya que agregar. Asesoría a la alta dirección y mejora del programa. Aquí creo que está correcto, o sea, sí, efectivamente es algo que tiene que tener foco, pero pues la alta dirección tiene que hacer caso. Y luego dice la iniciativa, resumiendo, es el oficial de ética y cumplimiento, es el guardián interno de la ética corporativa, el responsable de vigilar que las políticas se vivan en la práctica, de atender cualquier síntoma de corrupción incipiente y de fomentar un ambiente de transparencia dentro de la entidad. O sea, digamos que es una de las personas más importantes para hacer eso, pero realmente es el Consejo de Administración, el director general, quien debe de estar en esto. Y si me apuran, yo diría hasta los accionistas.
Dice, esta reforma dotará de mayor profundidad y efectividad a la política de integridad. Yo creo que sí va a ayudar, o sea, sí es necesario, pero con el temor de que parece que ya vamos a tener a una persona única encargada de esto. En cuanto al texto, dice, se considera que una política de integridad está bien, aquella que cuente con por lo menos los siguientes elementos. Y dice 8, un oficial de ética y cumplimiento, por cierto, tiene ahí un typo en el decreto, habría que corregirlo porque dice artículo 25, 1 a 7, y luego viene un número 1 romano, y realmente es un 8 romano, ¿no? Y es un oficial de ética y cumplimiento, quien será la persona responsable de la implementación de la política de integridad. Primero, para quienes puedan cumplir con ello, porque son empresas grandes, como bien lo dijo Leonor, que bueno, pero por otro lado, hay empresas de 15 personas que no tienen recursos ni capacidad para tener una persona especializada en esto. De hecho, una de las cosas que hemos promovido es que quien se encargue de ética y cumplimiento probablemente tiene que ser alguna otra persona que está ya en funciones en una pyme, no tener que contratar a alguien en específico. Entonces, si ustedes en una pyme ya tienen a alguien que se encargó de las cuestiones de cumplimiento fiscal, financiero, de que estén los estados financieros, y no tienen más que asesores externos para jurídico, recursos humanos, etcétera, pues a lo mejor es esa persona. Aquí con el texto de la ley tendríamos que tener una persona específicamente contratada para ello. ¿Qué es lo que recomendaríamos? Que es un oficial de ética y cumplimiento, quien, entre otras funciones, podrá ser o alguien designado, es decir, por función, como se decía, no por persona, alguien encargado de estas funciones, y ya será quien tenga que ser. Puede que sea el director jurídico o el gerente jurídico en una empresa de no más de 20 personas. El chiste es que haya alguna persona que sí tenga estas funciones, no que haya una persona única y exclusivamente para ello. Si no, las pymes las vamos a poner en un serio problema. Y pareciera entonces que ya no puede haber 2 o 3 roles en una misma persona. Ahora, ¿qué efectos, y eso es lo que no dice, tiene el oficial y que sea el responsable? Y aquí es la parte de fondo. Si nosotros tenemos una investigación en materia de corrupción y teníamos a un oficial de cumplimiento que trataba de hacerlo mejor, va a tener de todos modos que estar templando de haber sido el cómplice de una práctica de corrupción, porque la ley dice que es el responsable de la implementación. Y la segunda pregunta es, ¿qué alcance tiene la palabra implementación? ¿Es solamente la puesta en marcha, la vigilancia, el seguimiento, o es el que la debe de ejecutar? Porque si es el que la debe de ejecutar, pues en una de esas me lo están señalando para irse a la cárcel por una práctica grave de corrupción, porque es el responsable. Entonces hay que ver hasta dónde le alcanza, porque entonces ya quiero ver los amparos con los que todos los oficiales de cumplimiento como ustedes van a tener que estar trabajando a efecto de que toros en España al funcionario público, ¿no? Y que entonces no le demos al ese oficial de cumplimiento todo el peso de la ley. Es de todos, sea quien resulte responsable, y esta persona que tenga un foco en los temas de integridad y ética, pues darle todo el apoyo. Cierro con lo siguiente. Como ustedes saben, en el Consejo Coordinador Empresarial se emitió el nuevo Código de Integridad Ética, y entre otras cosas tiene el tema de derechos humanos. Esto de derechos humanos, como ustedes pueden ver, pues toca, entre otras, el proteger a las personas que pertenecen a la empresa. Bueno, dentro de ello, nada más quisiera mencionar que en la página 56, en acciones de implementación contra la corrupción, dice que las medidas podrán basarse en lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para Integridad y Manual de Integridad. No es obligatorio. Me encantaría que la ley pudiera cumplir
perfectamente con estas opiniones de ustedes, complementarla, participar y entonces está siendo totalmente congruente. El segundo dice que las empresas integren al órgano de gobierno equivalentes, así como quienes sean parte de la más alta directiva, en el desarrollo, implementación y monitoreo de los controles, programas, políticas y procedimientos de integridad. Como pueden ver, nosotros lo estamos enfocando a la alta dirección. Y finalmente dice, establezcan en la letra G de la página 57 un mecanismo ágil de comunicación entre la persona encargada de supervisar el programa de integridad, que sería el oficial de cumplimiento, y el consejo de administración, órgano equivalente y alta dirección. Y ahí no quiero que se ponga en la ley, pero creo que todos deberíamos estar conscientes en la exposición de motivos que si no funciona de esa manera, en que haya una comunicación directa, no va a participarse. Y la última, en nuestras acciones de implementación también se está promoviendo que haya comités de ética y cumplimiento. Si le dejamos a una sola persona, en las empresas más grandes obviamente, si le dejamos a una sola persona que vea todo, que conozca desde producción, compras, exportaciones, importaciones, lavado de dinero, etcétera, pues lo vamos a volver loco. Entonces, ¿por qué no hacemos estos comités que además cuando tengan que sancionar a alguien no se sepa que era Juan López el que me castigó, él quiso que me corrieran y contra él me voy a ir? No, a ver, hubo un comité que tenía recursos humanos, que tenía a estas áreas y quienes se encargaron de ese castigo. Si bien el oficial de cumplimiento es el que lo empuja, el que lo coordina, pero falta el que tengamos a estos comités en empresas grandes que hagan que se proteja la función y que sea concursada. Muchísimas gracias. Espero este foro sirva para que sí se haga esta modificación, pero para mejorarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ligia. Me parece que sigo yo, ¿verdad, Bar? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias a todos. Yo realmente coincido con varias de las opiniones. Estoy completamente de acuerdo que debiéramos analizar a detalle las consecuencias de la inclusión, así tal cual como se propuso, y sin ir a un mayor detalle de cuáles serían esas consecuencias y en qué consisten. No obstante, pues me voy a regresar yo al punto del espíritu de lo que es un compliance officer y para mi punto de vista, que siempre he estado en empresa y que siempre he estado en la parte de tanto legal como de cumplimiento. Yo coincido con Luis Antón cuando menciona, me parece muy, muy loable y maravilloso que hayan incluido la palabra ética y cumplimiento, que no nada más esté compliance. Y desde la parte de una empresa, cuando has trabajado en empresa grande o cuando has colaborado también con medianas y pequeñas empresas, yo quisiera rescatar lo siguiente. Yo sí creo que el espíritu de la inclusión, independientemente de cómo la tengamos que hacer a detalle, como dice Eduardo o como dice Leonor, cuidando ciertas cosas, yo creo que el espíritu de tener un código que sea vivo, que no sea un papel que está muerto en un cajón, porque yo he visto a los proveedores de las empresas que van y copian de donde se encuentren en internet o de alguien más un código de conducta o un código de ética para cumplir con lo que la empresa grande o con lo que son los estándares que le solicitan en materia de compliance o de ética, que le pides certificaciones, ¿no? De que dieron un training o un entrenamiento a todos sus colaboradores y lo hacen y te mandan un papelito con una listita, porque efectivamente nosotros cuando tenemos oportunidad, ya sea como prestadores de servicios de esas empresas o como empresa grande que los contrata, ayudarlos a formar estos códigos de conducta, ayudarlos a formar sus entrenamientos y que entiendan qué es la figura del compliance officer y cómo le aporta, ¿no? Así como tienen contemplado contratar un contador, nadie les impuso que para reportar sus obligaciones fiscales tienen que contratar a un contador. Y lo hacen,
porque saben que es en beneficio de ellos para hacer las cosas adecuadamente o para encontrar incluso una estrategia fiscal de cómo hacer un mejor balance de lo que pagan, lo que erogan y lo que tienen que pagar de impuestos y buscar estrategias adecuadas para reportar de una mejor manera. Yo creo que ese es el espíritu de esta propuesta y yo me quiero quedar con esa parte de que veamos qué hay detrás de lo que hace un oficial de cumplimiento, porque a lo mejor no todos los que nos están escuchando entienden a detalle todo. Cumplimiento abarca todo, ¿no? En una empresa. Y como decía por acá Eligia, y también cuando quieren decir es el de compliance y el de compliance debería de hacer todo, no. Es el monitor efectivamente, ¿no? Y el facilitador en la parte de cumplimiento. Y en la parte de ética, yo creo que sí tiene un gran rol activo, muy rescatable y muy loable, en la parte preventiva, de mover la aguja de la cultura y de mover los comportamientos, los que están a la vista, pero los que están en el inconsciente y en el subconsciente, ¿no? Lo que llamamos el unconscious bias, del comportamiento en cierta cultura, en cierta empresa. En la parte ética es donde podemos mover la aguja, no nada más es dar los entrenamientos, sino en la preparación y en las encuestas y en toda la parte previa para poder efectivamente formar mejores empresas desde las chicas, medianas y grandes, que no sea ser el de cumplimiento y ética porque tiene que estar en un papel o porque nos lo pide la ley, sino porque realmente queremos tener mejores comportamientos no criminales y de buenas prácticas, no nada más de manufactura, sino de ética y de cumplimiento dentro de estas empresas. Entonces, yo aplaudo la iniciativa, sí creo que o sea, hay que pulirlo, hay que trabajarlo, hay que sentarnos, no nada más en foros como dice Eduardo, sino desde otros puntos de vista para que sea realmente constructivo, que se sienten las personas que de verdad deban de estar ahí. Yo coincido con todo ello en que se tiene que cambiar de la forma y sobre todo detallar las consecuencias de ello, pero sí los invito a que volvamos a rescatar, que creo que el espíritu de esta inclusión, ¿no? O solicitud o iniciativa de inclusión, creo que sí sería para el beneficio de cualquier organización y de cualquier empresa de cualquier tamaño en México, y con eso quiero ceder la palabra a la persona que sigue. Muchas gracias. Gracias, Dianita. Pues muy buenas tardes a todos. Soy Paola Serna, responsable de Legal y Compliance para Omron en México y Latinoamérica. Omron es una empresa japonesa en el sector de tecnologías. Y quiero comenzar diciendo que sí, efectivamente, esta iniciativa tuvo un sabor agridulce. Y desde la parte del sector privado, ¿no? Y viviéndolo en la trinchera que me toca todos los días, creo que nos alcanzó, lo primero que me vino a la mente es nos alcanzó el presente, ni siquiera el futuro. Nos alcanzó el presente con toda la serie de regulaciones que ya venían gestándose desde los años 80, desde que salieron los casos Enron, Sarbanes-Oxley, las iniciativas en materia de lavado de dinero, que hoy son una realidad. El tema de los comentarios y los criterios del Department of Justice, las directivas de la Unión Europea y la familia de las ISO 37000, que ya se vienen incluso más y que siguen siendo un referente internacional que los compliance officers al interior de las organizaciones venimos usando como medios de referencia a falta de un documento que nos ampare a nivel de regulación nacional, buscando estos referentes fuera. Sí, entiendo que esto es perfectible, como también mencionaba Eduardo, el hecho de todo lo que se tiene que revisar, como Ligia, este análisis tan detallado por el cual nos acompañaste sobre la iniciativa. Y entiendo, la verdad, si me preguntas, yo me escribo como apolítica, no porque me valga un pepino, pero o sea, el color del que haya salido esta iniciativa, al final resulta y el impacto que tiene para la organización al interior y para quienes tenemos esta gorra puesta y que cuesta mucho trabajo también de pronto diferenciar para cuando llevamos más de un rol, ¿no? Dividir y separar la parte legal y compliance. Yo les diría,
aquellas 23 personas que nos están viendo aún, que ya perdimos algunas, pero que están todavía con nosotros, cacareemos el huevo. Entonces, si estás en el sector privado y has estado buscando una y otra vez las formas de verdad hacer y levantar la voz y llevar hasta a la alta dirección estos temas, más allá de que busques tenerlos en tus consejos de administración, en tus sesiones de accionistas, buscar que sea un punto que a veces termina siendo letra muerta, pero que queda a nivel de asamblea y de consejo de administración, ya al menos a nivel de exposición. Reitero, con independencia de lo que termine siendo publicado, que podría ser perfectible, criticable, amparable, o incluso, también si me apuras, estar buscando ya el tener una póliza de responsabilidad civil como compliance officer, que de una vez vayámosla buscando dentro de las organizaciones. Pero señores, o sea, es lo que yo ya tengo en mi lista de actividades. Señores, aquí está. Ustedes también viene desde el tema de la transparencia, la claridad y el compromiso de ustedes. Y no lo dice Paola Serna, ¿no? Que muchas veces también este tema de tratar de despersonalizar la figura del oficial de cumplimiento, porque a veces ahí viene la delegada, ahí viene tal. Veamos realmente por lo que es y por las responsabilidades que va a traer aparejadas para ustedes. Entonces, por eso, de nuevo, mi punto de vista, mi opinión, todo lo que se ha platicado hasta ahora es muy nutrido y nos ayuda también a mí desde la otra parte, incluso desde mi parte apolítica, revisar cuáles van a ser todos estos detalles, que al final este nivel de detalle técnico será algo que tendremos que revisar internamente en las áreas legales o compliance. Sin embargo, para efectos prácticos, esta es mi recomendación. Si me preguntas qué te llevas hoy de aquí, de verdad trata de hacer un resumen, un memo informativo diciendo esto viene, ¿no? Esto viene y va a ser una realidad que será necesario que empecemos a plantearnos desde la pyme, desde la empresa internacional, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ir ya llevando a la práctica? En nuestro día a día cuando esto salga, ¿no? Y tener ya al menos este referente de un documento a nivel nacional, o menos hoy a nivel de iniciativa, que será una ley, y que coincido totalmente con lo que decía Eduardo también. No se trata de que con esto ya va a cambiar la percepción y ya mañana vamos a llegar al ranking, vamos a subir 5 puntos en el ranking de percepción de corrupción, pero sí, llámenme soñadora, por algo debemos empezar, y al menos que sea el parteaguas para seguir promoviendo estos programas de compliance y el involucramiento de todas las áreas con las que convergemos. Por eso también viene la trazabilidad al interior de las organizaciones, dando transversales como lineales en el compromiso y el cascadeo de estos programas. Muchas gracias, y con esto le paso a Tania Pastrana el micrófono. Muchas gracias, Paola. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Yo soy Tania Pastrana, soy Chief Compliance Officer de Open Bank, Banco Digital de Grupo Santander. Llevo bastantes años dedicada a esto. Y bueno, iba a comentar algo un poco distinto, pero creo que voy a retomar el camino. La verdad es que me gustó mucho lo que ha comentado Paola y algunas de ustedes respecto a la figura del compliance officer, ¿no? Como muchos de ustedes saben, esta figura es regulatoria y tiene varias, incluso, ¿cómo decirlo? Atenuantes, ¿no? Hay oficial de cumplimiento, hay compliance officer, hay muchos dentro del sector financiero. Y lo que acaba de decir Paola es verdad. Si no hubiera empezado el sector financiero a tener un compliance officer o un oficial de cumplimiento en PLD o de ética y conducta, las instituciones bancarias no estarían como están ahorita en los estándares que tienen ahorita. Entonces, creo, de verdad, yo también celebro que esta iniciativa salga y que se vuelva obligatoria, porque entonces si no, no vamos a empezar por ningún lado. Estamos en una cultura donde tristemente aquello que no se impone no se hace y no se cumple. Entonces, desafortunadamente,
pues sí, será autoimponer a lo mejor esta persona que se dedicará a implementar estas políticas, pero si lo visualizan un poco con estas instituciones que les comento, pues pueden ver, por ejemplo, que ya está muy claro desde Consejo de Administración, ya está muy claro desde el director general y los directivos cuáles son sus responsabilidades, se permea de hacia arriba, hacia abajo una cultura de cumplimiento donde efectivamente el compliance officer no es responsable de todas esas cosas. Somos una segunda línea de defensa. Aquí la primera línea es responsable de cumplir con todas las iniciativas que se tengan y políticas de ética, cumplimiento, lavado de dinero, anticorrupción, ¿no? Tenemos canales de denuncia súper formales, confidenciales que respaldan a los empleados. O sea, creo que todo lo que hemos hecho en instituciones financieras sirve de referencia para muchas instituciones ya a nivel privado. Yo estuve en una compañía privada y créanme que lo vi y lo viví de que no había absolutamente nada y es un tema de evangelización, así de verdad lo creo, que tiene que nacer desde el compliance y empezar a concientizar desde el board hasta los directivos y ahí hacia abajo. Si esas personas no están conscientes de lo que eso implica, es muy difícil y coincido en implementar una cultura, pero es más difícil todavía cuando no es obligatoria, ¿no? A mí me tocó cuando no era obligatoria y simplemente es, hay recorte, ¿quién sale primero? Pues esa persona que no es obligatoria y que pues al final ya tengo mi código de conducta de papel, ya tengo, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí celebro esa parte, creo que hay mucho camino para andar. En las pymes, por ejemplo, yo creo que no hay temas, hay cosas que se pueden hacer, incluso en la regulación que nosotros tenemos en bancos, para bancos chiquitos o instituciones financieras chiquitas, hasta cierto número de personas, hay opciones, ¿no? O sea, puedes tercerizarlo, puedes tener solo el servicio, se declara, o sea, creo que hay opciones, pero el dejar de tenerlo de una forma obligatoria creo que es dar un paso hacia atrás y no hacia adelante, sino más bien es ir viendo qué hay ya en el mercado que podemos utilizar incluso dentro del mismo país, ¿no? Que pueda ayudar a implementar esta función de forma útil y sobre todo que ayude a las empresas a tener esta cultura de ética y cumplimiento. Y bueno, mil gracias. Le doy la palabra a Pati. Hola, Voy buenas yo. tardes. Ah, no, perdón, otra parte. Perdón, buenas tardes. Milka López, soy asociada senior en Baker McKenzie y justo en interés del tiempo, me gustaría, en primer lugar, justo celebro la iniciativa porque me parece que es un buen esfuerzo. Eh, soy joven todavía, me considero joven y para mí estos esfuerzos sí están cambiando el tema de la política interna de una empresa, la cultura de integridad de las empresas. Y desde mi trinchera, me gustaría enfocarme en dos puntos que justo como ya mencionaba la maestra Ligia, de todo este espectro de responsabilidades y facultades que establecen en la exposición de motivos y así como está establecido, me parece que es una asunción, asume la función delegada del oficial de cumplimiento sobre la vigilancia, la supervisión de la sociedad. Y desde mi trinchera en el tema de investigaciones internas y con lo que muchas veces nos topamos es al momento de la defensa de las entidades, nos preguntamos cuántos fondos le dieron al compliance officer, que me parece que es un tema técnico que hay que considerar en la legislación secundaria. ¿Cuántos fondos le dieron al compliance officer para que realmente pueda llevar a cabo las funciones que tienen? Porque es sumamente fuerte las facultades que tienen. Y además, ¿con qué equipo cuenta? O sea, el tema de los recursos, tanto humanos como recursos financieros para realizar sus funciones. Y además, otro tema que me gustaría tocar, ¿cuál es el nivel de reporte que tienen los directores, los oficiales de cumplimiento, perdón? Porque muchas veces también nos topamos con que el oficial de cumplimiento está abajo del director jurídico, a quién le reporta, y muchas veces los temas que justo están a cargo de los oficiales de cumplimiento son de tal relevancia que no pueden estar sujetos a otros directivos. Entonces, en interés del tiempo les mencionaba nada más dejar estos dos temas en la mesa que me parece que son sumamente importantes y técnicos para considerar en la legislación secundaria, y con esto le paso la voz a Jimena y muchas gracias por la invitación, Bárbara.
Hola, buenas tardes ya a todos. A ver, un poco obviando el tema, a mí me gustaría centrarme en qué está pasando un poco dentro eh, del gobierno, ¿no? ¿Cuáles son estas señales que nos mandan y que podrían ser útiles tal vez para discernir si es conveniente tener esta figura o no, bien sea en ley, ¿no? O sea por una buena práctica. Digo, me queda clarísimo que hay cosas que tendrán que ser afinadas durante pues, el desarrollo de, si se llegara inclusive a dictaminar, porque se ve un poco complicado. La verdad es que las agendas parlamentarias en este momento están centradas únicamente en la agenda presidencial. Y después de eso, que no nos quepa duda, van a ser las agendas de los grupos parlamentarios alineados con el gobierno, ¿no? O sea, Morena, Verde y PT. O sea, yo veo poco espacio para que una iniciativa de esta naturaleza, por más consensos que pueda, vamos a decir, concitar, pudiera avanzar. Ojalá que así sea. Pero a ver, un poco, ¿qué es lo que estamos viendo por parte del gobierno, ¿no? Estamos viendo una intromisión, pues, cada vez más clara en el día a día de las personas y en el día a día de los ciudadanos. Evidentemente lo que pues tenemos son controles muy debilitados, los famosos check and balances que pues parece que están concluyendo, ¿no? No sé qué quiere decir que la democracia murió, ni está muriendo, ni nada, no quisiera llevarlo allí, pero vamos, nuestra democracia constitucional está perdiendo varios balances, varios controles. Entonces lo que estamos viendo por parte del gobierno, porque es bastante claro en decírnoslo, es vamos a hacer acciones más concretas en la vida de los ciudadanos y de las personas. Basta leer, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, donde claramente nos dice, a ver, el mercado no se autorregula y el gobierno lo que tiene que hacer es decididamente meterse, pues, con una intervención clara, ¿no? Entonces, cuando tiene uno estos mensajes del gobierno, donde parece que van a ser cada vez más intrusivos, lo vemos, vamos a decir, en la parte fiscal, en la parte laboral, en la parte medioambiental, me queda claro que este tipo de ejercicios, que como el que está plasmado en la iniciativa, no es una mala idea. ¿Cómo lo van a tener que hacer o qué es lo que se tendría que en todo caso mejorar? Pues sí, me queda claro que es, por ejemplo, el tamaño de las empresas, ¿no? O sea, tal vez no todas las empresas tienen el mismo nivel de riesgo. O sea, un poco qué es lo que está pasando ahorita con una iniciativa que hay en términos de prevención del lavado de dinero. Pues que la verdad es que la vara está muy alta para todas las empresas. O sea, si quieren poner este tipo de controles para todas, donde pues básicamente las pymes son las que mayormente el gobierno, en este caso, atiende para controles, pues vamos a decir que cuando tienes que licitar o tienes que hacer compras, ¿no? O sea, es ahí donde se mete un poquito. Pero si queremos poner la vara muy alta, pues seguramente va a ser muy complicado. Entonces, en este sentido, yo les diría que es bueno hacer este tipo de figuras que tengan como propósito que las empresas sí tomen conciencia de este nuevo rol del gobierno que está haciendo, pues, cada vez, les digo, más intrusivo. Los cómo me parece que son importantes. Creo que aquí ya hay ideas vertidas al respecto. Y también decirles, o sea, no hay que pensar que la ley de responsabilidades administrativas esté escrita en piedra. A mí me queda claro que con un perfil como el de Raquel Buenrostro va a haber una reforma y va a haber una reforma integral y tal vez va a ser un buen momento para empezar a hacer esta revisión de cosas que quisiéramos llevar a la mesa, ¿no? O sea, ustedes que son expertos en términos de compliance y ética, para empezar a hacer un trabajo pues un poquito más prospectivo y decir, si quisiéramos, ahora sí que nuestra carta Santa Claus, ¿qué es lo que debería de contener? Porque, insisto, no hay que pensar que esta ley está escrita en piedra y que el gobierno no va a acudir al legislativo a hacer una reforma en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, bueno, yo gracias por la invitación y no quisiera ser repetitiva, pero quiero decir que comparto en gran medida las reflexiones que se han compartido en esta mesa en uno y otro sentido. De verdad que sí lo comparto. Sin embargo, quiero rescatar una reflexión y algunas ideas, especialmente las compartidas por Diana, Paola y Tania, porque yo sí desde hace muchísimos años estoy convencida de que el orden en las empresas, la ética empresarial y el operar en orden genera muchos beneficios a todas las partes interesadas de una compañía y eventualmente, pues por supuesto, incide en la mejora de las comunidades y las sociedades. Entonces, yo les quiero decir que durante más de 2 décadas he tenido la posibilidad, el privilegio de acompañar a instituciones financieras y a empresas en la construcción de marcos y en la gestión de marcos de gobernanza,
cumplimiento y ética empresarial. Y yo he sido testigo de que la ética empresarial y el compliance son realmente un motor de crecimiento y sostenibilidad de la empresa, ¿no? Yo también, igual que muchos de ustedes, celebro que aún con todos los desafíos que se pueden presentar en torno a cómo está planteada la iniciativa, la oportunidad en las agendas legislativas, etcétera, celebro que estemos platicando en México de una iniciativa de este tamaño, aún cuando también se pueda ver esta iniciativa como parte de pues del apetito intervencionista, digamos, o de intervenir más en la vida de las organizaciones privadas, ¿no? Porque lo que sí quisiera dejar pues muy claro es que desde mi experiencia, las empresas que integran el cumplimiento y valores éticos en su operación y lo hacen parte de su estrategia, son también las que mejor se adaptan a cambios, son las que resulta que salen mejor libradas de procesos de innovación y que perduran en el tiempo, porque el cumplimiento, o sea, el compliance al fin, o sea, no tiene que verse como un gasto administrativo o como reglas que hay que cumplir además de, sino más bien como se tienen que ver como herramientas que no frenan el negocio, sino que lo ordenan, lo fortalecen y que lo preparan o lo proyectan para que subsista en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la iniciativa, digo, ojalá que independientemente de que se implemente o no en el ámbito legislativo, ojalá que pueda tomarse como un referente en nuestro discurso o en nuestros esfuerzos de evangelización en los distintos foros en los que estemos para dejar como evidencia que pues los estándares éticos en la operación de las empresas no, o sea, tan son relevantes en el contexto, en el ecosistema económico de un país que incluso en México se está previendo la posibilidad de implementar la figura del oficial de cumplimiento a nivel de una ley, ¿no? Por supuesto, con todas las oportunidades que se tienen, como mencionaban algunos de los expositores en el foro, tanto desde en el ámbito legislativo, porque parece ser que hay que trabajar todavía de manera muy profunda en la regulación secundaria. Desde luego hay que pensar en la responsabilidad que se le atribuye al oficial de cumplimiento en las organizaciones por el incumplimiento de la organización en sí misma. También hay que pensar, como decía Tania hace poco, que por ejemplo en el ámbito de las pymes y mini pymes, pues por supuesto que sabemos que hay restricciones de recursos, pero pueden haber herramientas de las que se puede echar mano para que estas compañías también pues gocen de los beneficios de tener una estructura y medidas que les permitan impulsar su crecimiento. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría rescatar. Me gustaría cerrar mi intervención enfocándome en lo positivo del mensaje que deja una iniciativa de esta envergadura en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a Mujeres en Compañías por la invitación. Oigan, me ponen en un predicamento muy difícil porque después de tanta exposición tan rica, ¿qué me toca decir, no? No quiero ser repetitiva, pero yo celebro la iniciativa como se encuentre. Si está cojita, si tiene faltas de ortografía, si va a ser súper difícil de implementar, y como sea, yo la celebro porque era justo y necesario. Y porque tenemos que empezar desde algún punto, ¿no? O sea, a lo mejor nos hubiera gustado que las pymes estuvieran más preparadas, que la economía hubiera crecido más, que el gobierno no fuera intervencionista, pero el hubiera no existe, y lo que existe es lo que tenemos ahorita. Y lo que tenemos ahorita es una reforma, una iniciativa de reforma, una ley que es muy importante por el mensaje que está dando a la sociedad. O sea, las empresas tenemos que tener oficiales de ética, integridad y cumplimiento. Y a la implementación, pues se verá con el tiempo y con la práctica. Como comentaban los compañeros, a lo mejor la industria
financiera, la industria farmacéutica, de donde venimos algunas de aquí, ya estamos muy avanzados en ese tema. Y pues acérquense a nosotros, acérquense a los que ya tenemos como tiempo en implementación, porque no es porque sea tu empresa, mi empresa, o en donde trabajo yo, o si tú eres pyme, si yo soy transnacional. No, como mexicanos, como mexicanas, yo lo celebro porque el mensaje que queremos dar, o el mensaje que se va a dar, es claro, ¿no? Es importante que actuemos con valores éticos, es importante que nos comportemos de esa manera y que reportemos a la más alta dirección, al board, a donde de manera independiente, ¿no? Para mí sí es muy importante que se hagan el análisis de riesgo. Hablaron ahorita de implementación, de monitoreo, bueno, de todo lo que se tiene que hacer, pero también el análisis de riesgo. Cada vez estamos en un entorno más complicado, ¿no? Entonces, creo que yo soy del equipo positivo, del equipo que lo celebra, que lo abraza, y como oficial de cumplimiento, bueno, me dedico a esto, ¿no? Soy abogada de formación, pero en mis últimos trabajos solamente he estado enfocada en compliance para Latinoamérica, y hay países como Colombia que ya van más avanzados, que tienen una regulación estricta. Igual empezaron así, igual se asustaron cuando vino la reforma, igual las empresas chicas a lo mejor les dio miedo, pero tenemos que empezar en algún punto. Y si ese es el punto, pues estamos ahora para vivirlo. Y yo quiero agradecer a Bárbara y a todos los presentes aquí por esta plática, por esta charla justa y necesaria y muy atinada como siempre. Gracias. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado a este espacio casi de cierre, y antes de cerrar con unas palabras, quisiera preguntarles si alguien quiere añadir algo después de, como decía Patti, ¿no? Después de oír a todos, como que te dan ganas de seguir el diálogo y la plática, pero bueno, este formato es un formato como más que nos invita a dos cosas, que es la capacidad de compartir nuestras propias ideas. No hay buenas ni malas, son las nuestras, nuestras visiones, nuestras perspectivas. Y quizás a lo mejor dentro de un marco, a lo mejor la idea no es la más correcta, pero lo increíble es poderla compartir, ¿no? Desde ese enfoque, desde esa valentía, desde esa autenticidad, ¿no? Desde esa visión de cada uno de nosotros. Por eso el flyer es perspectivas. Cada quien tenemos esa perspectiva, esa visión desde ese diamante, una forma muy única de hablar, de exponer, de pensar, ¿no? De introducirnos. Y creo que ahí quiero hacer una pausa, porque lo que hace realmente a las culturas diversas empieza por la escucha. Esa escucha de cada uno de los que participa, ¿no? Y esta capacidad de escuchar, verbalizar y poner en la mesa lo que somos para ir creando. Si alguien quisiera dar un último comentario, este es el momento antes de cerrar. Entonces, Bárbara, yo nada más agradecerte. Creo que el foro demostró y logró el propósito, que era escuchar todas estas voces que enriquecen lo que dijimos. Yo empecé diciendo, genera más preguntas que respuestas, y bueno, esto es precisamente lo que queríamos oír. Este es solo el principio, y pase lo que pase y salga como salga, yo creo que hay que trabajarlo. Todos tienen razón. Cada quien dio su opinión desde la perspectiva y el punto de vista que cada uno tiene. Por ejemplo, Leonor, el 90% de las empresas pymes, y que quizá no aplique como la NOM 035, pero el objetivo de esto era no tener programas de papel. Y hay que entender, porque también se mencionaron otros marcos regulatorios que no aplican, que estamos hablando de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y solo aplica para la parte que aplica a las empresas, que son las sanciones, las faltas administrativas graves. O sea, hay que entender que no estamos hablando de un universo infinito de legislación, sino nada más para eso. Pero bueno, pues yo invito a todos a que sigan participando, y Eduardo, si puedes, si tienes el tiempo, ayudarnos a hacer esa sugerencia de las leyes secundarias, de hacer este análisis previo, pues encantado de tenerte. Pues muchas gracias, Barbarita. Agradezco mucho que hayas ofrecido este espacio tan valioso. Gracias. veo dos Hay también manitas cerradas. Gracias. Con muchísimo Gracias. gusto. Gracias, Leonor. Bárbara. Nada más un último comentario. Creo que merece muchísimo la pena
enriquecer el artículo 25 de la ley, ¿no? O sea, la ley de responsabilidades administrativas tuvo un efecto primario en donde nos ponía 7 elementos para poder impulsar una cultura de ética e integridad, y por supuesto que hoy ya es insuficiente. Entonces creo que eso es algo de lo que debemos partir. O sea, yo sí soy una firme convencida que hay que abundar en ese artículo 25 y establecer con de manera más robusta, algunas obligaciones para las empresas. Creo que merece la pena también pensar en los riesgos. Aquí ya se mencionaba justamente esta parte de cómo podemos lograr que sea más robusto ese artículo 25 de la ley, pero a su vez generando esta flexibilidad para quien pueda cumplirlo y quien no pueda cumplirlo. Porque creo que también es muy fácil pensar, ¿no? O sea, desde el punto del privilegio, ¿no? O sea, y ahí hacer un paso atrás y decir, sí está muy bien que las empresas tengan una figura de compliance officer, pero estamos hablando desde una burbuja de privilegio muy pequeña que a lo mejor es una mediana o una gran empresa. Y yo por eso la propuesta es darle la vuelta y más que hablar de la figura como una imposición, lo cual lo veo riesgoso y materialmente imposible para la gran mayoría de empresas en el país, sí hablar de funciones que obligatoriamente tendría que hacer una empresa, sea con persona compliance officer u otras personas dentro de su organización. Y a las organizaciones que tengan una estructura mucho más robusta o muchos mayores riesgos en esta materia que contempla la ley de responsabilidades administrativas, ahí sí hacerlo obligatorio. Algo en lo que Coparmex siempre estará de acuerdo es en mejorar nuestro marco normativo y por supuesto cuando es en beneficio de la sociedad. Pero con lo que no podríamos estar de acuerdo y tendríamos que platicar y combatir de manera frontal es con que se impongan cargas regulatorias excesivas a las empresas y que éstas no pudieran cumplirse. Muchas gracias. Gracias, Bárbara, por el espacio. La Bárbara, yo nada más quisiera hacer una pequeña intervención porque veo que quizá hay un poquito de confusión. Como bien decía el maestro Fernando Sentíes, o sea, esta iniciativa o este proyecto de iniciativa en una primera etapa o fase fue precisamente para que exista esta figura y que a lo mejor se presta confusión por el tema legislativo de exposición de motivos o algo, pero esta reforma va dirigida ¿a quiénes? A las empresas que presten servicios con el sector público y que puedan ser sometidas a algún procedimiento por alguna falta grave de acuerdo a lo que puedan estar ofertando como personas morales al sector privado en cualquiera de sus niveles de gobierno. Entonces, por ahí a lo mejor hay alguna confusión y por ahí está la inclusión y la manera de ver cómo estas voces, como dice Fernando, pues vayan siendo escuchadas a través de los distintos ámbitos o sectores. Yo creo que la Coparmex es muy justo y es muy pues certero que tenga sus dudas, que tenga por el factor y el número de empresas que representa, ¿no? Y poder enriquecer. Pero yo diría, el que se tenga esta figura es nada más eso, o sea, una figura que le va a impactar a las empresas que presten servicios al sector público. Punto número 2. Si se puede enriquecer, tendría que ser a través de las instancias que puedan estar haciendo la normatividad secundaria para la aplicación de esta ley, ¿no? Y pues eso sería. Y hay puntos de vista distintos, ¿no? O sea, si no estás convencida, vamos a ver cómo puede estar transitando y ver, como bien mencionó, si no me equivoco, ¿no? Diana o Viviana, pues, no, perdón, o Patti, que dijeron que, bueno, hay inclusión. Si esto camina, hay que ver el cómo sí, porque de repente hay dentro de las mismas empresas, y se los digo porque, por ejemplo, yo implementé este programa de integridad dentro de la Fiscalía Anticorrupción cuando me tocó ser titular,
¿sí? Y todo lo que ustedes platican que tiene que ser visible o informado a la alta dirección en la implementación de este programa, ¿sí? De cumplimiento, la forma de que pudiesen estar funcionando a través de los comités de ética, la importancia de establecer comités de ética para que no le recaiga esta posible responsabilidad en una sola persona. En fin, hay mucha forma de nutrir, ¿sí? Se van a hacer mesas de trabajo, sí. Se van a escuchar voces, sí, sí. Y bueno, me Muchas gracias. gustaría que pudiera transitar con la experticia que tienes tú, Leonor, y la representatividad que tiene Bárbara, que tenemos a los que aquí estamos. Pero, insisto, yo era escéptica, pero en este punto, yo sí lo aplaudo y sí, también aplaudo la apertura que hay para socializar y para escuchar las voces y poder nutrir esta posibilidad de la reforma. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Leonor, también por los comentarios que fuiste aquí escribiendo. Y bueno, pues reitero para cerrar este foro, creo que al final del día, la máxima virtud de la ética y del cumplimiento y la integridad es el bien común. Eso no podemos olvidarlo nunca. Y sobre ese punto, ¿no? Creo que lo importante es encontrar un bien común para la comunidad de compliance, para las corporaciones, para el sector privado, para los pymes. Y quedo fascinada de poderlos escuchar, porque algo que nutre muchísimo en Mujeres en Compliance es parte de nuestros valores, de nuestro core, es aprender a escuchar los puntos de vista de todos y cada uno de nosotros. La diversidad es algo súper importante, pero crear basado en diversidad es uno de los retos más importantes que existen. Y creo que para poder realmente vivir en congruencia con la ética, debe de empezar por nosotros mismos en todos los ámbitos. Entonces agradezco a todos sus puntos de vista, sus exposiciones. Me quedo con muchísimas palabras, muchísimas miradas, muchísimas sonrisas, muchísimo aprendizaje, muchísimo tecnicismo, muchísima fortaleza, muchísimo empuje, pero sobre todo me quedo con una plática de muchos profesionales unidos sobre un mismo frente, un frente en común que nos va a ayudar a todos a construir un mejor futuro para nosotros como la comunidad de Compliance Officer y, por supuesto, para todos los sectores y nuestro país. Muchísimas gracias, como siempre. Estaremos compartiendo una encuesta que si quieren sumarla en otras corporaciones o en otras asociaciones para que la vayamos nutriendo entre todos. Tiene preguntas como si estás de acuerdo o no, tal cual lo que hicimos ahorita. No es una encuesta de debate, es una encuesta. Pato, ¿te puedes poner mute? No es una encuesta, sino más bien es aprender a escuchar, ¿no? No es una encuesta de debate, sino para poder ir observando perspectivas y, como siempre, desde la complejidad de la creación, desde perspectivas distintas. Pues cerramos el día de hoy. Gracias a todas, gracias por su presencia, su energía y bueno, sigamos construyendo iniciativas que nos sumen. Gracias, Ligia, Leonor, Diana, Rosaura, Vivian, muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Hasta luego a todas. Gracias. Hasta luego.